Hoy, con el sermón titulado Dios Madre, la verdad de la Biblia, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Al final de los 66 libros de la Biblia, Dios Padre y Dios Madre aparecen y dicen: el que tenga sed, que venga y tome el agua de la vida. Dios ilumina a la humanidad sobre esto a través de una revelación dada al apóstol Juan. Dicho de otro modo, podemos concluir que Dios nos reveló la finalidad última de la vida humana. El viaje para encontrar la felicidad y la alegría más deseadas por el ser humano puede ser, a veces, inútil y doloroso. Inevitablemente conduce a una sensación de sed. Toda la humanidad está destinada a experimentar esto. Sin duda, una parte importante de esta sed proviene de no escuchar la palabra de verdad de Dios. Por lo tanto, ¿qué solución dio Dios a la humanidad? ¿No es buscar al Espíritu y a la novia? Por eso en el Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, el Espíritu y la novia dicen: ven. Creo que cuando todos los hijos de Sión que están en la oscuridad sean encontrados, Dios abrirá el camino glorioso para que regresemos a nuestro hogar eterno, el reino de los cielos. Con tal esperanza en el corazón, todos debemos esforzarnos por mantenernos firmes en esta verdad. Debemos darnos cuenta de que encontrar al Padre Celestial y a la Madre Celestial es el propósito último de la vida humana. A lo largo de nuestra vida podemos realizar todo tipo de trabajos, adquirir conocimientos y vivir numerosas experiencias. Sin embargo, cuando encontremos al Padre y a la Madre, ellos derramarán sobre nosotros el agua de la vida y saciarán nuestra sed. Aunque estemos agotados por haber vivido una vida difícil y luchado contra experiencias no deseadas, gocemos de la gracia divina de Dios y disfrutemos del descanso en este bendito día de reposo. Hasta ahora, muchas iglesias han defendido la creencia de que solo existe Dios Padre. Sin embargo, Dios Padre y Dios Madre están claramente atestiguados en la Biblia escrita por los profetas que fueron llevados por el Espíritu Santo de Dios, ¿no es así? La voluntad de Dios está plenamente recogida en la Biblia. No es voluntad de Dios Padre que la humanidad siga sin conocer a Dios Madre. En primer lugar, echemos un vistazo a las enseñanzas escritas en Isaías capítulo 60 versículo 1, que nos iluminan sobre la condición espiritual de la tierra. Veamos el capítulo 60 versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Aquí, la tierra se refiere al mundo entero. El mundo está cubierto de tinieblas, y oscuridad las naciones. La oscuridad cubre la tierra, haciendo imposible distinguir el frente de la espalda o la izquierda de la derecha. Además, una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Cubre los ojos, los oídos y los corazones de los pueblos. La única manera de liberarse de esta oscuridad es que Dios el Espíritu Santo venga en la era del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? Dios es luz. Echemos un vistazo a 1 de Juan capítulo 1 versículo 5. En el capítulo 1 versículo 5, está escrito: este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Solo cuando Dios venga, todo será revelado. No importa lo competente que sea un erudito, o incluso si alguien ha leído la Biblia docenas o incluso cientos de veces, nunca podrá despejar ni disipar la oscuridad.
Solo Dios mismo puede hacerlo. Por eso en el Apocalipsis capítulo 5, está escrito que solo cuando venga la raíz de David, el Cristo de la segunda venida, podrán ser reveladas las verdades ocultas en la Biblia. La Biblia nos hace saber que solo en ese momento, todo puede ser completamente desprecintado. En los lugares donde Dios está ausente, solo hay oscuridad. Solo cuando Dios está presente, el mundo puede convertirse en un mundo de luz. La luz no puede existir en ausencia de Dios. Por lo tanto, Dios debe venir. Sin embargo, hoy en día, las iglesias del mundo solo reconocen a Dios Padre. La razón se encuentra en el Apocalipsis capítulo 13, que afirma que Satanás ha dado a la bestia su poder y gran autoridad. Examinemos cuidadosamente la naturaleza de Satanás. Hay un pasaje en el que Dios nos muestra la naturaleza que posee Satanás desde el principio. Se encuentra en el Génesis, capítulo 3, versículo 15. Después de que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios los interrogó sobre el pecado de comer ese árbol. Luego, se dirigió a Satanás, preguntándole, ¿por qué los has engañado?, y lo castigó. ¿Qué le dijo entonces a Satanás? Dios dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer. Por lo tanto, desde la perspectiva de Satanás, nunca le complace la apariencia de la mujer. Por eso insiste siempre, no existe Dios Madre, y niega a Dios Madre. Veamos esta escena en el Génesis capítulo 3. Puesto que Dios es luz, Satanás ya no puede ejercer su poder cuando se revelan tanto la luz de Dios Padre como la luz de Dios Madre. Echemos un vistazo al Génesis, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, que pondrá Dios, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, que ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía ha sido sellada. Es el destino de Satanás. No puede escapar de ella por mucho que lo intente. Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Por lo tanto, en otras palabras, solo el resto de la descendencia de la mujer puede resistir a Satanás, el diablo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué hará su descendencia? Esta te herirá en la cabeza. Cuando la cabeza es aplastada, esto significa la muerte de la serpiente. Dios dijo, la descendencia de la mujer aplastará tu cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En esta gran batalla espiritual, la descendencia de la mujer también sufrirá algunos daños y enfrentará dificultades. Para comprender y darnos cuenta de este asunto, no solo debemos conocer a Dios Padre, sino también a Dios Madre. ¿A quién se refiere la mujer mencionada aquí? Averiguémoslo a través de la Biblia. Génesis, capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva se convirtió en la madre de todos los vivos. ¿Cuál es el significado del nombre Eva, según la nota a pie de página? Su significado es vivir, es decir, la vida. Por lo tanto, Eva es la fuente de la vida. Piensa en la vida. Solo Dios puede ser llamado vida. A un ser mortal no se le puede llamar vida. Puesto que la mujer es la fuente de la vida, Satanás lleva siglos librando una guerra espiritual contra ella. Satanás sabe muy bien que la aparición de la mujer significa su derrota.
Esto se debe a que Dios profetizó sobre ello y le concedió este destino de antemano. Como resultado, Satanás hace todo lo posible para evitar que la gente conozca esta verdad y que la mujer aparezca. Una noción engañosa propagada por Satanás es que no existe Dios Madre. Está llevando a la humanidad al engaño. Sin embargo, según Zacarías capítulo 14, ¿de dónde brotará el agua viva ese día? Fluye desde Jerusalén. Entonces, ¿quién es Jerusalén? Jerusalén que está arriba es libre. ¿Y quién es ella? Nuestra madre. Satanás es quien más odia la aparición de Dios Madre. Así pues, ¿qué ha hecho a toda la tierra espiritualmente para impedir que la gente la conozca? Lo ha convertido en un mundo de tinieblas, tal como está escrito en Isaías capítulo 60. Puesto que las tinieblas cubren toda la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, es imperativo que venga Dios Padre, que es la luz, y que aparezca también Dios Madre, que es también la luz. Sobre todo, Satanás sabe mejor que nadie que cuando Dios Madre aparezca, su cabeza será aplastada inevitablemente. En otras palabras, significa que su destrucción es inminente. Como Satanás es muy consciente de ello, no quiere en absoluto que la verdad de Dios Madre se difunda por todo el mundo. A pesar de todas sus trabas, ¿qué debemos hacer como hijos celestiales? Como está escrito en Isaías capítulo 62, no debemos callar nunca, sino proclamar con valentía esta verdad hasta que Jerusalén reciba las alabanzas del mundo entero. Echemos un vistazo al capítulo 62 de Isaías, versículo 6. Capítulo 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, y no le darás descanso hasta que establezca. ¿A quién establece Dios? Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén según el libro de Gálatas? Por tanto, es Dios Padre quien revela a sus hijos la existencia de Dios Madre. ¿Quién desveló a la humanidad la existencia de Eva e incluso proclamó su nombre? Era Adán, el marido de Eva. De manera similar, el capítulo 62 de Isaías afirma: no le deis tregua hasta que establezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Los hijos celestiales deben cumplir diligentemente esta misión. Gracias a nuestros serios esfuerzos y a nuestro duro trabajo, Satanás está perdiendo gradualmente su poder espiritual en el mundo invisible. ¿No es esta la razón por la que cada vez más personas de todo el mundo comprenden correctamente la gloria de Dios Padre y Dios Madre y regresan a la luz de la verdad? Cuando está oscuro, no pueden discernir lo que tienen delante o detrás. Así, aunque les digamos que vengan al Espíritu y a la novia, no pueden. Echemos un vistazo al capítulo 22 del Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 17. En el versículo 17, está escrito: y el Espíritu y la esposa dicen, ¿no es el Espíritu Dios Padre según la Trinidad? Entonces, ¿quién es la esposa de Dios Padre? Aquí, Dios Madre y Dios Padre hablan a la humanidad. Dios Padre y Dios Madre, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si esperamos el reino eterno de los cielos, la salvación, la verdad y el perdón de los pecados, ¿a quién debemos acudir? Debemos acudir a Dios Padre y a Dios Madre, es decir, al Espíritu y a la esposa. Esto es lo único que la humanidad debe hacer por encima de todo. Hay muchas cosas que estudiar, como el día de reposo, la Pascua, las 7 fiestas en 3 tiempos y varias profecías de la Biblia.
Sin embargo, ¿cuál es el fin último de su estudio? Supongamos que alguien no conoce a Dios Padre y a Dios Madre, pero conoce muy bien el día de reposo y la Pascua. Si al final esa persona no encuentra al Padre y a la Madre, todo ese conocimiento carece de sentido. Debemos encontrar a Dios Padre y a Dios Madre. Solo entonces Dios nos concederá la vida eterna. Cuando poseamos la vida eterna, seremos completamente liberados del pecado y del poder de Satanás. ¿No es esto cierto para todos los hijos celestiales? Por lo tanto, la única esperanza para la humanidad es la Madre. Es Dios Padre y Dios Madre. Por desgracia, la humanidad sigue ignorando este hecho. Es porque tienen los ojos cerrados. ¿Quién cerró los ojos? Satanás ha envuelto la tierra en una densa oscuridad y ha lavado el cerebro a la humanidad durante miles de años. Como resultado, aunque ella está claramente registrada en la Biblia, ellos hablan como si no existiera Dios Madre en la Biblia. ¿No es así? Echemos un vistazo al Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Puesto que Dios mencionó acerca de su propia imagen, Dios debe tener una cierta imagen en el mundo espiritual. ¿No es cierto? Dios dijo, hagamos, ¿qué va a hacer Dios? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que tenemos en el mundo espiritual. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué ha creado? Varón y hembra los creó. Entonces, ¿a imagen de quién fue creado el varón? Además, ¿a imagen de quién fue creada la mujer? La Biblia registra claramente que Dios los creó a imagen de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Se crearon el hombre y la mujer. Así, podemos concluir que el varón y la mujer son copias de la imagen de Dios. La imagen masculina fue creada reflejando la imagen masculina de Dios, mientras que la imagen femenina fue creada reflejando la imagen femenina de Dios. ¿Qué dijo Dios al crear a la humanidad? ¿Dijo él alguna vez, haré la humanidad? Dios dijo, hagamos la humanidad. Entonces, ¿qué significa que Dios se refiriera a sí mismo como nosotros? ¿Quién hay además de Dios Padre? ¿No podemos confirmar la existencia innegable de Dios Madre? ¿No llaman todos los cristianos Dios Padre al Dios que tiene imagen masculina? Entonces, naturalmente, ¿quién es aquel con imagen femenina que ha concedido a la humanidad el aliento de vida? Sin duda, es Dios Madre. La Biblia fue grabada por quienes hablaban de parte de Dios, llevados por el Espíritu Santo. La gente dice que los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron escritos por Moisés, considerándolo su autor. Sin embargo, ¿quién es el verdadero autor? Es Dios mismo. En pocas palabras, Dios transmitía los mensajes y Moisés se limitaba a escribirlos. Por tanto, es la voluntad de Dios Padre y de Dios Madre. También está escrito en Génesis capítulo 3 versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, que ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién le dijo a Moisés que grabara estas palabras? No es otro que Dios. ¿Cómo se ve en el Génesis capítulo 1, quién estaba presente en el reino de los cielos incluso antes de que se creara la humanidad? Podemos darnos cuenta de que Dios Padre y Dios Madre estaban allí. Debemos comprender que fuimos creados en el mundo espiritual. ¿Qué le ocurrirá a Satanás cuando aparezca la mujer?
A partir de ese momento, se enfrentará a un problema crítico de su cabeza aplastada, por lo que continuamente engaña a la humanidad, diciendo, no hay Dios Madre. Desde que lavó el cerebro de la humanidad que no hay Dios la Madre, la Biblia compara este estado a la oscuridad, ya que elimina la presencia de la luz. Entonces, ¿quién debe comparecer? En 1 de Juan capítulo 1, está escrito, Dios es luz, así, Dios debe aparecer. Según el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, Dios Padre, que es el Espíritu, y Dios Madre, que es la esposa, deben aparecer. Solo cuando Dios Padre y Dios Madre aparezcan, y la humanidad acuda a Dios Padre y a Dios Madre con plena fe, podrá recibir la promesa de la paz eterna, la vida eterna, el perdón de los pecados y la verdadera esperanza del reino de los cielos. ¿No es cierto? La humanidad necesita desesperadamente a Dios Madre. Para derrotar a Satanás, tiene que actuar Dios Madre. Echemos un vistazo al capítulo 12 del Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La antigua serpiente del jardín del Edén se ha convertido en un gran dragón, y ahora merodea para engañar a las almas, conduciéndolas por el camino de la tentación y hacia el mundo de las tinieblas. Cuando la luz se revela, su propia existencia queda totalmente expuesta. Por lo tanto, odia la luz. ¿Sabéis todos cómo reducir la tasa de delincuencia? Tenemos que eliminar las calles oscuras. La gente dice que instalar farolas y circuitos cerrados de televisión en distintos lugares disminuye significativamente el índice de delincuencia. En los lugares donde hay luz, el índice de delincuencia es bajo, pero ¿qué ocurre en los lugares sin luz? Pueden producirse todo tipo de crímenes atroces. Veamos el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar. ¿Qué suerte correrá el dragón después de esta guerra? Se enfrentará al destino de que le aplasten la cabeza. Sin embargo, el resto de los vástagos de la mujer tienen características distintas en comparación con otras iglesias. ¿Cuáles son sus características? Tienen la característica de guardar los mandamientos de Dios con diligencia y fidelidad. Aunque hoy es un día ordinario en el mundo, ¿no es para nosotros un gran y santo día de reposo? Es el día que conmemora el poder del Creador. En este sábado, día conmemorativo del Creador, hemos venido a Dios Padre y a Dios Madre para ofrecerles nuestro agradecimiento, alabanza y gloria. Qué bienaventurados somos por habitar en el seno del Padre y de la Madre. En el mundo espiritual, hay dos grupos, los que siguen a Satanás y los que siguen a Dios. En última instancia, Dios ha declarado sus destinos, Satanás sufrirá una herida mortal en la cabeza, mientras que el resto de la descendencia de la mujer solo será herido en la medida de su talón. Por lo tanto, es comprensible que Satanás esté furioso ahora que ha aparecido la mujer. Antes de su aparición, Satanás podía controlar el mundo, pero ahora el engaño ya no es posible. ¿Por qué? Ahora lo sabemos todo. A través de las enseñanzas de Dios Padre y Dios Madre, sabemos incluso cómo cambió la verdad. Esto pone furioso a Satanás. Había ocultado la verdad a la gente durante siglos, pero ahora, Dios lo revela todo. Lo mismo ocurre con las personas. Los que han pecado se enfadan mucho cuando alguien les dice, has cometido este tipo de pecado, aunque en realidad sean culpables de pecado. Satanás se encuentra actualmente en tal estado de ira. ¿Por qué? Es porque ha aparecido la mujer. En África, proclamamos, creed en Dios Madre. En Asia, proclamamos, creed en Dios Madre.
También en Europa proclamamos, creer en Dios Madre. El mundo entero grita a la gente que crea en Dios Madre. En el capítulo 62 de Isaías está escrito, vigilantes de los muros de Jerusalén, no calléis. Grita día y noche. Cuando gritamos de esta manera, Satanás se angustia. Si lo comparamos con el cuerpo humano, es como sufrir un dolor de cabeza. Un pequeño dolor puede superarse. Sin embargo, viene de aquí y de allá. Como el mundo entero está en ebullición, se hace insoportable. Así, enfurecido, Satanás trata de hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen firme su testimonio acerca de Jesús. Los enemigos de Satanás son los justos que están con Dios. Satanás sigue haciendo la guerra contra los justos. Como no se alinean con la voluntad de Satanás, Satanás les hace la guerra. Estos justos tienen una característica distintiva: guardan diligentemente los mandamientos de Dios. Guardan fielmente el día de reposo y la Pascua. Llevan el velo en la cabeza porque es un mandato de Dios. La Biblia confirma que estas personas que guardan los mandamientos de Dios son el resto de la descendencia de la mujer, es decir, los hijos de Dios Madre. A través de este día de reposo en el que conmemoramos el poder del Creador, hagamos todo lo posible por predicar la buena nueva sobre la Madre Celestial de Jerusalén, que concede a la humanidad el don gratuito del agua de la vida y la conduce al reino eterno de los cielos, el mundo que toda la humanidad ha esperado. Hagamos brillar la luz de la verdad sobre Dios Padre y Dios Madre en todo el mundo para que podamos conducir a todas las personas al reino de los cielos, donde existe la felicidad última que anhela la humanidad. Debemos estar preparados para soportar el más mínimo dolor. Aunque experimentemos el dolor de lastimarnos los talones, Dios prometió concedernos la alegría eterna del reino de los cielos, donde reinaremos por los siglos de los siglos. Creamos firmemente que esta promesa se cumplirá sin falta, con la esperanza de que todos los miembros de nuestra familia celestial sean capaces de seguir graciosamente las enseñanzas y la guía del Padre Celestial y de la Madre Celestial con obediencia. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.